Ahora, algo muy importante que quiero decir y que tiene que ver con nuestros tipos primitivos, con undefined, con nulo, eh, es que una función siempre devuelve algo. Nosotros podemos decidir qué devuelve la función o dejar que se ponga la devolución por default. ¿De qué estoy hablando? Fíjense, voy a declarar una función que se llame suma. Ujú. Entonces, esta función suma va a devolver un resultado. Entonces, yo voy a esperar que reciba dos números, número uno y número 2. Cuando yo recibo más de un parámetro, los puedo separar con una coma y puedo recibir cantidad de parámetros que yo quiera. Entonces, esta función suma recibe dos parámetros y son dos números. Ajá. Entonces, yo puedo devolver el resultado de esa suma. Ujú. ¿Cómo lo voy a devolver? Para eso utilizamos otro keyword que se llama return. Return va a decidir, literalmente decidir qué se devuelve. Cuando yo uso return y le pongo algo enfrente, lo que estoy diciendo es que lo que está enfrente de la palabra return es lo que la función devuelve. Ajá, ahorita vamos a ver esto con más claridad. Yo voy a decir que se devuelve la suma de número uno con número 2. Entonces, este es el resultado que yo devuelvo. ¿Qué pasa aquí? Bueno, esta suma se resuelve primero, se hace la suma correctamente y entonces eso se devuelve. La función devuelve ese resultado. ¿Cómo puedo yo saber o ver qué es lo que devolvió la función? Yo puedo declarar una variable para que guarde el resultado de la función. Chequen, yo puedo declarar una variable result, ajá, y le voy a asignar lo que sea que la función devuelva. De esta manera, suma. Y entonces estoy ahora invocando a una función, ¿sí? A la función suma, la estoy invocando y suma necesita de dos números, así que eso no lo olviden. Si sus funciones necesitan recibir parámetros, es muy importante que se los entreguen. Cuando nosotros les entregamos en la invocación los parámetros, recuerden que esos parámetros se convierten en argumentos. Entonces nuestros argumentos va a ser 7,8. Entonces, yo estoy diciendo a la función suma, toma el parámetro 7 y 8, que ahora son argumentos, argumento 7, argumento 8, y suma va a devolver, ¿sí? Cuando resuelva la suma, va a devolver el resultado gracias a que yo le puse la palabra return. Entonces, lo que va a devolver es la suma de esos dos números. ¿Devolver a quién? ¿Devolver a dónde? Bueno, esto se va a transformar en el resultado y se va a asignar a la variable result. Entonces, cuando decimos que una función devuelve un resultado o un valor, esta función en sí misma se convierte en el valor y ahora lo estamos guardando o almacenando en una variable. Entonces, si yo imprimo lo que contiene el resultado, vamos a ver, yo voy a correr mi función y voy a ver que sum1, me equivoqué rotundamente porque no es sum, es num. Sí, gracias. Ahí está. Entonces yo recibo número uno y lo uso, recibo número 2 y lo uso. Ojo con los nombres de las variables, no les pase como a mí. Entonces ya puedo correr mi función, mi programa, y mi programa va a guardar el resultado de la función en esta variable result y yo le imprimo y me puedo dar cuenta que el resultado es 15. Entonces result va a guardar lo que suma devuelve. Ujú. ¿Qué pasa si yo no pongo la palabra return? Vamos a quitarlo. ¿Qué va a devolver la función? Yo al principio de este video dije que siempre devuelven algo, siempre devuelven algo. Pero si yo no pongo la palabra return, ¿qué devuelve? Si yo corro esto, voy a darme cuenta que tengo a mi conocido primitivo undefined. Y es porque la función sí devuelve, pero devuelve undefined. Si yo no uso la palabra return en la función, siempre va a devolver undefined. Y eso es justamente uno de los errores que debemos evitar. Si a mí se me olvida por alguna razón colocar la palabra return en la función,
el resultado, ¿sí? Va a ser undefined. Entonces aquí ustedes a simple vista pueden ver, oye, yo estoy escribiendo esta suma y estoy haciendo aquí la suma en la línea 2, pero mi resultado es undefined y yo no sé qué pasa. Bueno, lo primero que tienes que pensar es qué devuelve la función. Ah, pues la función no tiene la palabra return, entonces está devolviendo undefined. Entonces, lo que sea que tú le pongas aquí no va a importar porque la función siempre va a estar devolviendo undefined hasta que le coloquemos return. Entonces, ahora sí estamos siendo específicos diciendo, vas a devolver esto, número 1 más número 2. Eso es lo que tú vas a devolver y entonces suma ya tiene la cualidad de convertirse en 15, ¿no? Porque estamos pasando 7 y 8 y de almacenar ese valor 15 en una variable nueva llamada result. Entonces ahora sí yo tengo mi resultado correcto porque utilicé la palabra return. Ojo, yo puedo hacer muchas cosas más aquí, ¿no? En esta línea, como por ejemplo crear un número, un tercer número, 8, y colocarlo aquí, ¿no? Yo puedo hacer todas estas cosas extra acá en la función, puedo escribir mucho más código, pero ojo, todo lo que esté debajo de la palabra return no se va a ejecutar. Cada que nosotros utilicemos return tenemos que estar bien conscientes de que lo que sea que yo ponga debajo de return, aunque es válido, aunque yo lo puedo escribir, no va a funcionar porque return tiene la cualidad de suspender. Ajá. O sea, return es el final de la función. No hay nada más debajo, ¿sí? Voy a suspender la función. No importa si tú escribiste 10 líneas debajo de return, nunca van a ser ejecutadas porque return tiene la cualidad de suspender. Ajá. Entonces, no pierdan de vista eso. Yo puedo correr esto. Mi resultado es 23 porque agregué una línea antes de return, pero nunca apareció la leyenda no voy a ejecutarme justamente porque está debajo de return. Entonces, con eso quiero concluir y es que return es una keyword muy importante, no solamente porque define qué es lo que devuelve la función, sino también porque la suspende, la interrumpe, la termina, la finaliza. No perdamos eso de vista.